Producciones Salón presenta el testimonio de la hermana Rosemary Huamán, ex comandante de Sendero Luminoso, alias La Leona. Escúchelo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos de Tacna. Yo soy una vida agradecida al poder de nuestro Dios, porque Él cambió mi vida en lo que es ahora, porque Él puso donde hubo tanto odio y violencia, amor y paz. Eso es lo que hay en mi vida. Yo quiero compartir con ustedes mi testimonio para que ustedes sepan lo que Él hace con la vida de cada uno de nosotros. Soy natural del departamento de Ayacucho. Estudié sociología en la facultad de sociología en Huamanga. Aquella vez iba muy resentida a Huamanga porque yo me había casado muy joven, cuando tenía 16 años, con un hombre de mucho dinero en Lima. Muy caro pagué mi ambición, porque aquel hombre, después que se casó conmigo, realmente se mostró lo que él era: un hombre egoísta, malo, perverso, enfermo y con muchas ataduras, cosa que yo a un principio no entendía. Me humilló, me vejó, me maltrató tanto que me cansé y tuve que huir. Yo tenía una hermana que estaba estudiando en Huamanga y le mandé una carta, quería ir allá. Yo no había postulado a la universidad, ya tenía 4 niños. A los 20 años ya tenía 4 niños. Y me fui a Huamanga. Ahí estudié. En el lapso que me fui allá, él me inició un juicio de patria potestad de mis menores hijos. Y me los quitó ante las autoridades, alegando de que yo era incapacitada mental para hacerme cargo de ellos. Esto marcó mi vida mucho. Me llenó de resentimiento, me llenó de odio y de frustración. Muy dentro de mí había algo que no quería resignarme a lo que me estaba pasando. Y decía, no puede ser que las autoridades me hayan hecho esto. Yo he sido víctima de este hombre. Y no puede ser que ellos hayan fallado, que yo, sin haber cometido ningún pecado ni ninguna falta grave, me hayan quitado mis hijos. Muy resentida, me volví a regresar a Huamanga. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos miembros de Sendero Luminoso. Aquellos años ya estaba saliendo los primeros rebrotes. Estoy hablando 18 años atrás. Mi hermana ya estaba militando y ella me habló, me empezó a conversar y me dijo que había una manera de conseguir justicia, que para los pobres no había justicia y que solamente nosotros lo podíamos conseguir. Esto fue caldo de cultivo, mi resentimiento, mi odio, mi frustración y mi dolor de madre. Y empecé a prepararme. Siempre fui una mujer muy inteligente, aprendí rápido las cosas que yo estaba haciendo. Rápido me enrolé en aquel movimiento y me llené de odio, más violencia, más preparación. Y a esto se aumentó la ambición de poder. Estuve 15 años en medio de este odio y violencia, escalando cada día más. Llegué a ser mando departamental, mando regional, hasta que llegué a ser mando dirigencial. En todo este transcurso también conocí a un hombre y me volví a casar. Pero como todo lo que es hecho, con fines que no sea amor ni edificación, no resultó y nos separamos.
Y así fue mi vida pasando cada día. Había caído como un espiral inmenso, que cada día me arrastraba más al odio, a la violencia. El resentimiento, el odio hacia todos los hombres iba creciendo todos los días. Yo decía, nunca más un hombre me va a humillar, nunca más un hombre me va a volver a maltratar. Y era cada día más, tanto que había dejado de amar hasta a mis seres queridos, tanto que había dejado de pelear hasta por mis hijos, tanto que me había olvidado que tenía padres, que tenía hermanos. Más por lo contrario, tratando de enrolar a las filas a todos mis hermanos y a todos los familiares que se acercaban a mí. Saldo por el cual ahora tengo que lamentar 2 hermanos muertos y una hermana a cadena perpetua. Eso es lo que deja Satanás en nuestras vidas, porque él es el único que gana. Nos enfrenta como a gallos de pelea y él goza con la muerte, con la destrucción, con la violencia. El único que gana es él. Yo no sabía cuán presa estaba de él. Estaba segura que estaba bien, estaba segura que estaba por el camino correcto, pero qué equivocada estaba, porque yo no tenía paz. No había un momento que yo tenía tranquilidad, solamente ya podía moverme en las noches, podía moverme en la clandestinidad, tenía que estar cambiando de nombre. También estuve aquí en Tacna, en Arequipa, en Puno, en el Cusco. Yo soy la Leona. Yo sé que muchos me conocen aquí. Yo sé muchos saben cómo fui yo, violenta, rencorosa, vengativa, inflexible, implacable. Pero quiero que sepan que pasó un día conmigo. Por demás sería decirles cómo es ese tipo de gente, porque el pueblo peruano entero ha palpado por experiencia el horror y la violencia que vivió nuestro país en aquellos años. Como mi posición en el partido iba creciendo cada día más, ya era embajadora a nivel internacional, ya había viajado a Inglaterra, ya había viajado a muchos lugares a pedir ayuda, y también viajé a Chile. Teníamos algunos contactos allá, y ahí fui apresada. Estuve detenida por 6 meses en Chile y no se logró probar mi culpabilidad, y tuve que salir. Cuando llegué a Perú, yo estaba un poco delicada a consecuencia de los interrogatorios y de lo que había pasado conmigo en prisión. Estaba, como se dice, muy ablandada y muy sensible. Quise descansar, quise recuperarme, quise rehabilitarme. Pero en estos 6 meses de ausencia, yo también viajaba a Chile y me camuflaba como una importadora. Y conocía a mucha gente, comerciante en el Perú, entre ellos el gerente de la Mercedes-Benz del Perú. Yo no sabía que él era evangélico. En mi ausencia, al no tener repuestos, había visitado a mis hijos y les había hablado del Señor. Mis hijos estaban tan solos, tan abandonados. La madre que decía quererlos tanto, se había olvidado de ellos. Ya tenía otros ideales, ya tenía otras metas. Él les había comentado, habían hablado del Señor y ellos habían recibido al Señor. Pero ellos me tenían mucho temor porque ya sabían cuál era mi vida. Cuando yo llegué a Lima no me quisieron compartir nada. Me miraban con temor. Hasta que una mañana mi cuñado, que estaba a cargo de ellos, se enfermó. Mi hijo me dijo: mamá, Javier está botando sangre por la boca. Fui a ver a su dormitorio y efectivamente yo dije: es una pulmonía, voy a llamar al médico. Cuando yo abrí la puerta de mi casa para salir a buscar al médico, estaba ese señor, el gerente de la Mercedes-Benz, en la puerta y me dijo: aleluya, Gladys, ya está en tu casa, ya estás en tu casa. Yo no entendí la expresión que él hizo. Estaba muy preocupada en ese momento y le dije: pasa, Carlos, Javier está botando sangre por la boca, no sé qué es lo que pasa. Pasamos a su dormitorio y él extrajo una cartera negra
de la cual sacó una Biblia y me dijo: ¿tú sabes, Gladys, que Dios cura? Yo era atea, había perdido hasta el amor en Dios, no creía en Dios. Yo tenía la idea de que era solamente para adormecer al pueblo, para engañarlos y para que refugien en algo sus frustraciones, miserias y fracasos. No entendía por qué él me hablaba así. Me quedé desorientada y me dijo: si tú crees, ahora Dios lo puede curar. Yo lo estimaba mucho, lo estimo mucho. No quise contestarle mal porque por naturaleza era una mujer muy violenta y agresiva. Me sonreí y me salí. Y me fui a llamar a un médico. Cuando yo regresé, él ya se había ido y mi cuñado estaba sentado en su cama y le dije: ya viene el doctor, alístate para que lo recibas. Cuando llegó el médico, él se negó a recibirlo. Me dijo: mi Dios ya me ha sanado. Mi cuñado es economista. Yo le dije: ¿qué es lo que pasa en esta casa? ¿Por qué están ustedes hablando así? Ya vamos a hablar más adelante, pero mi Dios me ha sanado, ya, yo estoy bien. Con la propiedad de mi carácter le contesté: si usted quiere morir, muérase. Y me retiré a la cocina. Hablé con el médico y le dije que no quería que lo atendieran y que se quedara sin atención. Y así me quedé durante todo el día en la casa. A las 6 de la tarde vi que él se levantó, era invierno en Lima. Estaba vistiéndose para salir y yo le dije que cómo era posible que iba a salir, porque en la mañana había estado tan delicado y que su cuadro era muy peligroso. Y él me dijo: yo ya estoy sano, además todos los miércoles voy a un lugar y hoy día no voy a dejar de ir. Bueno, yo le dije: si quería irse, que se vaya. Él iba a salir a la puerta, volteó, me miró y me dijo: siquiera por agradecimiento, porque todo este tiempo he criado a tus hijos, deberías de acompañarme, deberías de ir conmigo. Eso me tocó a mí bastante y dije: voy a ir donde va él. Y decidí acompañarlo. Yo jamás había entrado a una iglesia evangélica, ni siquiera a una iglesia católica. Aquel día cuando llegamos, era un local donde la gente estaba cantando, estaban aplaudiendo. Entonces él me cogió rápidamente de la mano y me empujó para adentro y entramos. Y yo dije: ¿qué es esto? Y empecé a sonreír porque pensé que era un lugar donde daban alguna terapia para gente con problemas, para gente que tenía depresión, y de ahí ya salían contentos, más animados. Que era alguna terapia psicológica. Había mucha gente que lloraba, otros que se reían. Hasta que salió el pastor y dije: yo creo que estos son los evangélicos. Y yo odiaba a los evangélicos. Quiero que ustedes sepan que en la época en que estuve en Ayacucho, en Acos Vinchos, en Cangallo, en Huancapi, en Canaria, en ese pueblo de Tiquigua donde murió una población completa, murieron muchos pastores. En Acos Vinchos, un pastor Zúñiga, yo recuerdo mucho, cuando me dijo: tú jamás vas a entender el poder de mi Dios, pero yo así me muero feliz. No entendía tal cosa en ese entonces. Yo decía: estos son elementos usados por los gringos para explotar mejor a los peruanos, que son gente ignorante, y qué ignorante era yo, porque yo misma ni siquiera sabía que el evangelio no venía de los Estados Unidos. Me dio un poco de cólera cuando recordé que él me había llevado a un lugar evangélico, porque salió el pastor y dijo: amados hermanos, vamos a compartir una parte de la palabra del Señor. Y empecé a recordar mi vida cuando una vez yo estaba en Acos Vinchos, era zona de emergencia, estaba prohibido las reuniones, y llegó un evangelista y estaba haciendo reuniones en la plaza y en muchos lugares, y yo lo mandé traer a mi presencia. Cuando él estuvo frente a mí, le pregunté que quién le había dado autorización para que esté reuniendo gente, que él no me había pedido